Hola amigos, bienvenidos a The Mexican News. Yo soy Tony Rivera y así es como comienza la noticia. Amigos, el día de hoy tenemos en el noticiero a un analista político, a mi amigo Ubaldo Quiñones. Ubaldo, ¿cómo estás? Bienvenido a The Mexican News. Qué Mucho gusto tenerte aquí. Mucho gusto, Tony. Es un placer saludarte y estar apoyando a esta causa de buscar cuál es la solución, al mismo tiempo discutir qué es lo que está sucediendo con México, los Estados Unidos, el Tratado de Libre Comercio, el muro, qué hay detrás de todo esto. Gracias por invitarme. No, y gracias por estar aquí. Mira que muchos de nuestros suscriptores nos han preguntado y tienen esta inquietud de qué realmente va a pasar con el Tratado de Libre Comercio, ya que Donald Trump ha dicho desde su campaña que si él entraba a la presidencia, este tratado lo iba a tirar prácticamente a la basura. ¿Qué va a pasar? ¿Canadá se va a quedar con nosotros? ¿Canadá nos va a dar la espalda? ¿Qué realmente va a pasar? ¿Beneficia a México? ¿No beneficia? ¿Cuáles son los pros y contras de este tratado? Bueno, hay que ser claros y honestos con este tema. En primer lugar, el Tratado de Libre Comercio únicamente benefició a Estados Unidos y a Canadá. Desde el principio. Desde un principio. El campo mexicano fue destruido también la ganadería, las pequeñas y medianas industrias fueron eliminadas con el Tratado de Libre Comercio. Algo muy conveniente para Estados Unidos y para Canadá, que convirtieron a México en el mercado de la maquila, en el mercado de la mano de obra barata para la máquina de su producto. Lo mismo que únicamente les benefició porque sus multinacionales y transnacionales se trasladaron a México, y ellos se encargaron o se están encargando de extraer la riqueza de la nación. Por lo tanto, lo único que perjudica, a quien beneficia realmente la muerte del Tratado de Libre Comercio es a México, siempre y cuando los políticos actúen de la manera adecuada, siempre y cuando los políticos diversifiquen el enorme potencial que posee México. Pero, perdón, ¿por qué Donald Trump entonces dice que México es el único que recibió beneficio? Y si, como nos comentas, de que Estados Unidos y Canadá fueron los únicos beneficiarios, ¿por qué querría romper este tratado cuando son los beneficiados de este tratado? Es muy simple, porque debido a la alta crítica por parte del pueblo anglosajón en los Estados Unidos del traslado de las multinacionales, fábricas y todas aquellas empresas que daban el trabajo y el empleo a los americanos o a los estadounidenses, estas se transportaron a México y obviamente ahí encontraron un mercado de mano de obra mucho más barata, y por supuesto que muchas de las pequeñas y medianas empresas se han trasladado a donde hay un mejor mercado, un mercado laboral que beneficia a sus intereses, pero no a los intereses de los ciudadanos comunes en los Estados Unidos. Y cuando esto sucede, obviamente ellos de cierta manera se benefician, las multinacionales y transnacionales, no los ciudadanos, pero al final de cuentas Donald Trump únicamente está ahí para complacer a las multinacionales. Cuando dice que no beneficia a los ciudadanos americanos, es únicamente para tratar de, como lo hacen los políticos mexicanos, de tratar de convencer al pueblo estadounidense de que todo lo que se ha hecho hasta hoy es lo correcto y que lo que va a hacer es lo correcto, trasladar nuevamente sus empresas a los Estados Unidos, abandonando a los ciudadanos mexicanos o al gobierno de México, lo cual traerá desempleo en México, y al mismo tiempo, debido a que ya se posesionaron de la riqueza de la nación, tanto como el petróleo, el gas y minas, entre Canadá y los Estados Unidos, es obviamente que los únicos beneficiados son ellos, y con la política Trump lo único que viene a hacer es devolver nuevamente a los ciudadanos de Estados Unidos el empleo que antes tenían cuando ya se posesionaron de prácticamente la riqueza de todos los recursos mexicanos. Y si Donald Trump entonces decide salirse o romper ese tratado, ¿crees que Canadá y México puedan seguir sin Estados Unidos o crees que ya se va a destruir? Canadá solamente permanecerá como un socio estratégico pero no como un tratado. Pero no como un tratado, okay. Como un socio estratégico, porque a Canadá no le conviene iniciar una lucha política o una lucha económica con México, ya que sus beneficios son muchos al posesionarse de las minas que están trayendo la gran riqueza de México. Por lo tanto, ellos prefieren de una y otra manera al mismo tiempo estar con Estados Unidos firmemente, porque ellos no van a romper sus lazos de ninguna manera, ni económico, político ni social, pero en México sí.
A México únicamente le conviene tenerlo como un socio estratégico para de esa manera seguir extrayendo la riqueza mexicana. Pero al final de cuentas, si se queda Canadá con México, no beneficia realmente a los mexicanos. En realidad nunca ha beneficiado a los mexicanos. La gente no quiere entender que ellos únicamente están ahí por interés. No porque les interese la economía o los mexicanos, les interesa su riqueza, nada más. ¿Y por qué nuestros políticos, bueno, sabemos que son unos ineptos y que nunca han hecho nada por el pueblo, siempre solo andan llenándose los bolsillos? Lo hemos visto en toda nuestra política desde hace mucho tiempo. Sí, por supuesto. Entonces, ¿por qué siguen nuestros políticos vendiendo? ¿Por qué siguen estando? ¿Por qué siguen defendiendo este tratado? Yo he escuchado en algunas noticias, solo un diputado fue el que ha salido a dar la cara o a defender de no comprarle más productos a Estados Unidos y comprárselos a Latinoamérica. ¿Por qué siguen los políticos tercos de que se quede el tratado, los políticos mexicanos? Si no nos beneficia para nada, como acabas de decir. Ok, lo que la gente debe entender para que se dé una idea clara, es que simple y sencillamente muchos de los partidos políticos, así como muchos políticos, incluyendo el señor Enrique Peña Nieto, están en el poder gracias a la influencia de la Casa Blanca, de las grandes empresas multinacionales de los Estados Unidos que siempre apoyaron su campaña y lo apoyaron a él directamente a través del señor Carlos Salinas de Gortari. Gracias a ello llegan al poder, un poder que ya había traspasado precisamente el mismo Carlos Salinas de Gortari a las multinacionales y transnacionales de los Estados Unidos. Por lo tanto, todos los políticos que son de esta línea, ya sea priista, panista o periodista, simple y sencillamente actuarán en base a lo que les indique la política exterior de Estados Unidos. O sea que simple y sencillamente ellos responden a las necesidades de los políticos dentro de la Casa Blanca. No responden a la necesidad de nosotros los mexicanos. Ese es el problema que tenemos con los políticos mexicanos. ¿Y tú crees que México, sin Estados Unidos ni Canadá, podamos otra vez ser una nación independiente? Claro, yo digo siempre y cuando se den los pasos adecuados. Como, por ejemplo, si se acaba el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, que al final de cuentas benefició a ellos, aunque digan lo que digan nuestros políticos, lo acabo de indicar por qué razones que a ellos les benefició. El segundo, es muy fácil, siempre y cuando se implementen nuevas políticas económicas que hagan resurgir nuevamente la economía mexicana. Y se puede, simple y sencillamente, como lo había indicado con las diferentes personas que me preguntan, me hacen la misma pregunta, ¿cómo se puede sacar? Bueno, simple y sencillamente, si el Tratado de Libre Comercio de América del Norte muere con Canadá y los Estados Unidos, que benefician únicamente directamente a ellos, pero si nosotros o en México hubiera voluntad política para reactivar la economía, simple y sencillamente se le exige al Banco Central de México que haga suficiente dinero sin necesidad de endeudarse ni con el Fondo Monetario Internacional ni con el Banco Mundial, porque va a ser interno, no es un mercado internacional. Por lo tanto, es moneda propia y es un mercado propio. Si es un mercado propio, se utiliza el dinero, pero se utiliza como utilidad pública. Utilidad pública significa que se hace suficiente dinero y se reparte entre las pequeñas y medianas industrias, entre los pequeños y medianos propietarios, y al mismo tiempo se distribuye en el campo, que es donde vuelve a resurgir nuevamente la producción, y no necesitamos la exportación o la importación de diferentes productos de otras naciones. Es cuestión únicamente de implementar políticas adecuadas para reactivar la economía, y reactivando la economía reactivamos el empleo, y obviamente con eso reactivamos toda una sociedad, todo un pueblo, y vuelve a resurgir la nación. El problema es que no hay voluntad. Si lo hacen, resurge México. Puede surgir nuevamente como una gran nación y una gran potencia. El problema es que nadie tiene esa voluntad. Estaba viendo uno de tus videos que en tu canal de... que uno de tus suscriptores te comentaba, obviamente tienes bastantes comentarios, no puedes contestarle cada uno de ellos. Leí y me salió muy interesante. ¿Qué pasará con todas las transnacionales de México cuando se rompa el tratado? Bueno, las transnacionales mexicanas tienen... Perdón, las transnacionales de Estados Unidos que están plantadas ya en México. Están plantadas en México. Bueno, ellas sencillamente harán lo más apropiado, porque ellos tampoco quieren una guerra comercial, porque al final de cuentas se están beneficiando. Estas mismas lucharán en contra de las políticas de Donald Trump, dándole la espalda. Lo que viene es una lucha muy interna dentro del mismo Estados Unidos.
lucha de conveniencia política, económica y social. Por lo tanto, aquellas empresas que consideren a México ya como un lugar apropiado para seguir, continuarán ahí, pese a las advertencias de Donald Trump de ponerles multas, de inclusive ponerles tarifas arancelarias. Muchas permanecerán en México desobedeciendo las políticas del mismo Donald Trump, lo cual hará que Donald Trump tenga una lucha interna dentro de su misma nación. Y esto le dará graves problemas económicos para el mismo Estados Unidos, no solamente para México, sino para el mismo Estados Unidos. Y habrá, por supuesto, que una campaña anti-Trump para tratar de eliminar a Trump, porque resulta ser que para la élite política mexicana y del mismo Estados Unidos y las multinacionales, él representa realmente el peligro de querer imponer o querer nuevamente transformar a lo que antes llamábamos el nacionalismo. Bueno, entonces, como te comentaba, su eslogan de la presidencia que sacó nuevo es American First. So, quiere que todo sea interno en América, que sus compañías se vuelvan a mover a América y subir el empleo aquí en los Estados Unidos. Pero ¿crees que sea posible? Porque acaba de firmar la cancelación, bueno, unos días atrás, sobre el Tratado del Transatlántico. Se está cerrando las puertas al mundo, solamente quiere ser American First. ¿Tú qué opinas sobre esto? ¿Qué va a pasar? Bueno, el transatlántico realmente beneficia, el hecho de que se haya cerrado, el hecho de que lo haya terminado por el señor Donald Trump por una decisión ejecutiva, beneficia a todos en general. Porque al final de cuentas, estaba siendo implementado por 360 grandes multinacionales, bancos, grandes industrias, grandes empresas, la farmacéutica, el complejo militar industrial de las diferentes naciones, o de las más importantes, Francia, Inglaterra, Estados Unidos, Alemania, y son las economías que se verían más realmente, no sus naciones, sino estas grandes industrias, grandes empresas serían las únicas beneficiadas. Estoy hablando de 360 empresas, que eran las que crearon, diseñaron este tratado. Inclusive sobrepasando las políticas de estas empresas era sobrepasar al mismo Estado donde se estableciera. Por ejemplo, si en México se establecieran algunas de estas empresas, tenían inclusive la capacidad de, si no tienen suficiente ganancia, si su producción no la consumen los mexicanos, podría demandar al gobierno mexicano por no obtener ganancias. Sí, claro. Lo cual me parece a mí ridículo y absurdo. Claro. Entonces, con esto todos salimos ganando, inclusive, como te digo, son 360 empresas, las únicas que se benefician directamente del tratado o transatlántico. Que se beneficiaban. Y únicamente. Así que a la muerte de este transatlántico, de este tratado del transatlántico, beneficia a todos en general, a ti, a mí, a la sociedad de Europa, a todos en general, a todos. Ahí yo creo que nadie le puede dar la espalda al señor Donald Trump. El problema es sus políticas migratorias, sus políticas de cierta manera que son un poco, se puede decir, proteccionistas, porque hay acuerdos que se deben de respetar y que el señor no quiere respetar, pero que, como te digo, al final de cuentas benefician más si se termina. Aunque vuelva nacionalismo, muchos creerán que es una tontería, no es. Si vuelve nacionalismo, tú como el mexicano, ¿qué esperas? ¿No esperas tú acaso que México sea una potencia? Sí, claro. ¿No esperas tú que la economía mexicana se mida entre las mejores del mundo? ¿Cómo se logra? Solamente eliminando esas barreras que nos han impuesto otras naciones, como el Tratado de Libre Comercio, que nos ha perjudicado a todos los mexicanos, a todos. No hay una persona que pueda decirme a mí ¿en qué me benefició? ¿En qué me benefició? Sí, claro. Especialmente a la clase media y a la clase trabajadora. ¿En qué les ha beneficiado el Tratado de Libre Comercio? Nada. Todo lo contrario, a las pequeñas y medianas industrias. Entonces, yo creo que es bueno para México el final del Tratado de Libre Comercio, ya para concluir un poco este tema. Es bueno para los mexicanos que se termine por completo el Tratado de Libre Comercio con Canadá y los Estados Unidos, pero no que se termine. El problema está que luchar al mismo tiempo en contra de las políticas de Trump, pero no de una política agresiva, sino que simplemente no te gustan los mexicanos, no te gustan las empresas mexicanas, no quieres el Tratado de Libre Comercio, entonces terminemos con la relación. Pero también tus empresas y tus inversiones en México, Bye bye. Llévatelas, sí. Sí, llévatelas. Yo ya no quiero nada tuyo. Y ahora, yo como presidente, o bueno, yo lo digo por los políticos, si realmente quisieran beneficiar a los mexicanos, ahora implementar lo que te acabo de mencionar, una política económica interna
en beneficio de la nación y nuevamente reactivar la economía mexicana. Se puede, ya lo dije de la manera en que se puede hacer, es lo que se necesita para México. Esos son los pasos que se tienen que dar. Pero si alguien no quiere tu producto, no te quiere, entonces termina la relación con él y se acabó el problema. Hay mucha gente que es extremista, no lo es, porque al final de cuentas tú te ajustas en base a cómo se va dando la situación económica, política, social. Uno tiene la capacidad de ajustarse. Y México es lo que le hace falta. Sí, que aprieten, pero que aprieten y que nuestros políticos mexicanos también aprieten. Y aparte, México siempre ha sido un país muy amigable. ¿Qué pasó con el aguacate que detuvo el gobierno de Trump en la frontera? Canadá dijo, no lo quiere, mándamelo para acá. Japón también lo quiere. Rusia sí, también ha hay dicho muchas naciones. Pero estas naciones tienen un propósito: alejar a México de los Estados Unidos. Es un juego geopolítico. Porque si gana, por ejemplo, si Rusia en estos momentos, yo lo he dicho en diferentes videos también de tu servidor, de opiniones y de que yo veo, yo he dicho que es un juego geopolítico que le conviene a otras naciones que quieren acercarse a Estados Unidos, no como amigos, sino tenerlos cerca de la frontera para también, cuando Estados Unidos representa una amenaza para ellos estar cerca de él para representar una amenaza. O sea, es un juego geopolítico que al final de cuentas a Trump en estos momentos le están empezando a perjudicar, pero que otras naciones están mirando como una ventaja. Sí. Rusia es uno de ellos que aprovechará bien esto. China será uno de los que se acerque más a México, pero es un aliado estratégico de Rusia, por lo tanto pues no perdemos nada. Se va un socio, pero vienen otros. Se fue Ford, llegó esta compañía de automóviles de China. De China, exacto, es lo que te digo. O sea, en realidad México es lo que necesita, pero necesita políticos que sean activos. Y no solamente pensar al 100% en abrir su mercado a cualquiera. Es necesario reactivar el mismo mercado interno. Para poder ser competitivo con otras naciones tienes que tener un mercado interno fuerte, a través de la producción, que es a través del campo, a través de la ganadería, que es a través de los ganaderos, a través de los pequeños y medianos empresarios, que son las grandes empresas del futuro. Pero es ahí donde se debe poner atención, no las multinacionales y transnacionales, esas ya existen en todo el mundo. Sí, claro. Se necesita de abajo, reactivar la economía, la que da empleo, la que quita la pobreza, la que elimina las barreras de la pobreza, de la desigualdad. ¿Sí me entiendes? Sí, es ahí donde se debe reactivar la economía. Y México tiene ese potencial. El problema es que no hay políticos con la voluntad para reactivarla. No, pues muchas gracias por estar aquí. Creo que ya nos quedó muy bien, muy claro. Y me gustaría hablar en un futuro de algunos otros temas. No sé si nos podemos reunir nuevamente. Me gustaría hablar sobre las reformas de Enrique Peña Nieto. Si realmente nos beneficia o qué pasa con los mexicanos. Pues no sé si le quieras dar un último mensaje. Bueno, Tony, muchísimas gracias por... un placer. Gracias por venir. Sí, gracias por invitarme. Y sí, creo que si te gusta, estaré disponible cada vez que lo consideres necesario para informar a nuestra gente realmente de lo que está aconteciendo y poner nuevos temas importantes, temas de los que la gente debe enterarse para que el público empiece a darse cuenta de lo que acontece. ¿Y dónde te pueden seguir en tus redes sociales? Mi nombre es Orlando Quiñones para algunos de mis seguidores. Su canal es GayWlio en YouTube. Pueden seguirme en Facebook, en Twitter. Y hay diferentes personas, a través de diferentes medios por los cuales se pueden enterar de su servidor Orlando Quiñones. Muy bien, pues nuevamente muchas gracias. Muchísimas gracias por y amigos, hasta la próxima. Bueno amigos, los invito a que visiten el canal de mi amigo Ubaldo Quiñones. En la descripción les voy a dejar el link para que vayan directamente y se suscriban. Y no se olviden, yo soy Tony Rivera y hasta la próxima.